Hoy nos adentraremos en las oscuras profundidades de dos casos de parricidio que estremecieron a Argentina y Estados Unidos: los hermanos Joclender y los hermanos Menéndez, 4 jóvenes de familias prominentes unidos por un acto inimaginable, el asesinato de sus propios padres. Mientras la reciente serie de Netflix reaviva el interés en los Menéndez, exploraremos las sorprendentes similitudes entre ambos casos y las complejas circunstancias que los rodearon. Vamos a comenzar con el caso de los hermanos Joclender. Nos remontaremos a Buenos Aires de principio de los años 80. La familia Joclender era sinónimo de poder y prestigio. Mauricio Joclender, el patriarca, era un ingeniero que ocupaba el cargo de gerente en la firma Pittsburgh y Cardiff. Vivían en un lujoso piso en Belgrano, pero tras las puertas de caoba se escondía un infierno familiar. Sergio, de 23 años, y Pablo, de 20, crecieron en el seno de una familia profundamente disfuncional. Su padre, Mauricio Joclender, había confesado su homosexualidad y tenía un amante, que aparentemente era su secretario. La figura materna, Cristina, lidiaba con diversas dificultades, entre ellas la adicción al alcohol y a los medicamentos. Su vida sentimental también era notoriamente inestable, y circulaban inquietantes rumores sobre la naturaleza incestuosa de la relación con Pablo, su hijo menor. La noche del 30 de mayo de 1981, todo explotó. Pablo, escondido en el armario de su hermano, esperó hasta la medianoche, cuando Sergio cumplía 23 años. Armados con una barra de acero de 30 centímetros de largo y 3 centímetros de diámetro, de esas que se utilizan como mancuerna para hacer ejercicios, los hermanos decidieron pasar a la acción, desencadenando una secuencia de eventos que cambiarían sus vidas para siempre. Pablo, al ver que su madre se acercaba, esperó oculto en las sombras. Cuando ella se dio la vuelta, aprovechó el momento y con esa barra de acero le asestó un golpe brutal en la cabeza, haciéndola desplomarse. La autopsia revelaría más tarde que Cristina tenía 1,66 de alcohol en sangre. Sergio, frío y calculador, la golpeó 2 veces más en la nuca. Como si no fuera suficiente, tomó una camisa suya y comenzó a estrangularla mientras ella aún respiraba. 2 horas después fueron por Mauricio. Encontraron a su padre durmiendo. Con salvaje precisión le destrozaron el cráneo. Sergio hizo un torniquete en su cuello con una cuerda náutica. Lo envolvieron en una sábana, dejándole incluso la almohada. Cuando terminaron eran las 5 de la mañana. Al amanecer, metieron los cuerpos en el baúl del Dodge Polara de la familia y huyeron. Sergio fue capturado haciendo dedo a pocos kilómetros de la ciudad de Mar del Plata. Pablo también intentó huir, primero dirigiéndose a Rosario y luego a la provincia de Tucumán, donde finalmente fue detenido. Aquí es donde la historia da un giro fascinante. La defensa alegó que el móvil del crimen tuvo que ver con el tráfico de armas que realizaba Mauricio Joclender, padre, desde su cargo en la compañía de la cual era gerente. Incluso insinuaron que en el asesinato estaban involucrados sectores militares. El 12 de marzo de 1985, ya en democracia, la jueza de primera instancia Marta Lopardo desestimó esta defensa. Condenó a Sergio a prisión perpetua por homicidio calificado por el vínculo, en concurso real con homicidio calificado por el vínculo y por alevosía. Pablo, sorprendentemente, fue absuelto porque su hermano Sergio se hizo cargo él solo de los 2 homicidios, despegándolo a su hermano. Pero la historia no terminó ahí. El 7 de abril de 1986, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala Quinta, confirmó la sentencia de Sergio y revocó la absolución de Pablo. O sea que dio vuelta el fallo de la jueza Lopardo y condenó también a Pablo a prisión perpetua. Pero Pablo ya se había fugado y no fue capturado hasta 1994 en Bolivia. El caso de los hermanos Menéndez. Ahora viajamos a Beverly Hills, al año 1989. Los Menéndez eran el retrato perfecto del sueño americano.
José, el padre, un exitoso ejecutivo de la industria del entretenimiento, y Kitty, una madre dedicada a su familia y activa en la vida social. Sus hijos, Lyle y Eric, de 21 y 18 años, completaban esta imagen de prosperidad. Vivían en una majestuosa mansión que alguna vez fue hogar de celebridades como Prince y Elton John, reflejando el estatus y éxito que la familia había alcanzado. La noche del 20 de agosto de 1989, José y Kitty volvían cansados de un viaje de pesca en yate. Se sentaron en la sala a ver una película de James Bond. A eso de las 10 de la noche, lo que los vecinos confundieron con fuegos artificiales eran en realidad disparos de escopeta Mossberg calibre 12. José recibió un tiro a quemarropa en la nuca. Kitty, que se había despertado por el ruido, intentó huir. Le dispararon en la pierna. Cayó en un charco de su propia sangre. La acribillaron en el brazo, el pecho y la cara, dejándola irreconocible. En un intento de despistar, los hermanos dispararon a las rodillas de sus padres, simulando un ajuste de cuentas de la mafia. Luego, como actores saliendo de escena, se dirigieron al cine para sumergirse en las hazañas del agente 007, como si su propia licencia para matar acabara de expirar en el altar de la más oscura ironía. El juicio, transmitido por Court TV en 1993, se convirtió en un fenómeno nacional, y aquí es donde las similitudes con el caso Joclender se vuelven escalofriantes. Al igual que los Joclender, los hermanos Menéndez alegaron abuso familiar como defensa, pero fueron más allá. Afirmaron haber sufrido años de abuso sexual por parte de José. La defensa pintó un cuadro de una familia disfuncional oculta tras una fachada de éxito y riqueza, muy similar al caso argentino. La abogada defensora, Leslie Abramson, argumentó que los hermanos actuaron en legítima defensa, temiendo por sus vidas. Este argumento de matar o morir guardaba una siniestra similitud con la justificación de los Joclender sobre el supuesto tráfico de armas de su padre. El primer juicio terminó con un jurado dividido. En 1996, tras un segundo juicio, esta vez a puertas cerradas, ambos fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El jurado rechazó unánimemente la teoría de la defensa, considerando que los asesinatos fueron motivados por la codicia y no por el miedo. Como conclusión, podemos decir que aquí estamos ante dos familias de élite, 4 hijos privilegiados y 2 parricidios brutales. Los Joclender y los Menéndez nos muestran inquietantes paralelismos. Ambos casos involucraron a familias de alto estatus social y económico. Los crímenes fueron extremadamente violentos y premeditados. Las defensas en ambos casos alegaron circunstancias extremas. En el caso de los Joclender, relaciones incestuosas y abusivas de Cristina hacia su hijo Pablo, desde que éste tenía 12 años, tráfico de armas y vínculos con la dictadura militar. En el caso de los hermanos Menéndez, los supuestos abusos sexuales, psicológicos y físicos a los que les sometía su padre. Ambos intentaron desviar la atención, los Joclender hacia sectores militares, los Menéndez hacia la mafia. En ambos casos, el abuso familiar fue una pieza clave de la estrategia de defensa. Por último, los dos casos captaron la atención mediática de sus respectivos países. Pero en cuanto a la severidad de las condenas, aquí no podemos trazar ningún paralelismo entre ambos casos. Si bien todos los parricidas fueron condenados a prisión perpetua, Sergio Joclender recuperó su libertad en 1995 tras pasar 14 años en prisión, y su hermano Pablo, detenido en Bolivia con una falsa identidad en 1994, comenzó a acceder a salidas laborales en mayo del 2001. En contraste, los hermanos Lyle y Eric Menéndez, condenados por un crimen similar en Estados Unidos, aún siguen encarcelados. Este caso ilustra la diferencia entre la laxitud o flexibilidad del sistema judicial argentino y el rigor implacable del estadounidense. Pero la justicia, aunque con procesos diferentes, llegó a conclusiones similares. ¿Fueron estos hermanos víctimas de circunstancias terribles o simplemente asesinos calculadores? Pero la historia continúa. En 2023, un ex miembro del grupo juvenil Menudo acusó a José Menéndez de abuso sexual. ¿Podría esto reabrir el caso?
Mientras tanto, Sergio Joclender, que se había recibido de abogado en la cárcel tras salir de prisión, se reinventó como un referente de los derechos humanos en la organización de las Madres de Plaza de Mayo, solo para verse envuelto años más tarde en nuevos escándalos de corrupción. Sergio y Pablo Joclender, ambos ex apoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, fueron procesados en 2017 por fraude al Estado en el marco del programa Sueños Compartidos, junto a Eve de Bonafini y otros implicados. Se les acusa de desviar 206 millones de los 749 millones de pesos que recibieron para construir viviendas sociales. Los Joclender utilizaron una red de sociedades para adquirir diversos bienes, como inmuebles, autos y yates, blanqueando el dinero en financieras. Sergio y Pablo Joclender, condenados por el infame parricidio que cometieron en su juventud, parecen haber trazado una peculiar trayectoria que yo denominaría evolución moral. De asesinos parricidas han pasado a enfrentar cargos por corrupción y fraude al Estado. En esta nueva saga, al menos solo se trata de dinero ajeno en lugar de las vidas de sus propios padres. He aquí un ejemplo de superación personal. Eso fue todo hasta aquí, así que gente, muchas gracias por llegar hasta el final. Si este video te pareció interesante, déjame tu comentario y suscríbete al canal para ayudarme a seguir creando más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.